A ver, pongámonos en situación. El ejército de Estados Unidos interviene militarmente en Venezuela. Y claro, de forma inmediata, como pasa siempre en cualquier conflicto, aparecen dos relatos totalmente enfrentados, cada uno con su propia justificación. En este análisis vamos a desgranar qué hay de verdad detrás de cada una de estas historias. ¿Invasión o liberación? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque la palabra que se elija, bueno, es que lo define todo. Pero, ¿y si resulta que ninguna de las dos cuenta toda la historia? Vamos a ver que, como casi siempre, la realidad tiene muchos más matices. Vale, para entender todo este lío, este será nuestro recorrido. Primero, pondremos sobre la mesa esas dos narrativas que chocan. Luego, las miraremos con lupa, una por una. Por un lado, el argumento de la liberación y por otro, el de la soberanía. Después veremos cómo todo esto no es más que una guerra de propaganda. Y para terminar, nos haremos la pregunta del millón, una pregunta bastante incómoda. ¿Hay aquí un mal menor? Ojo, porque mucho antes de que suene el primer disparo, hay otra guerra que ya está en marcha. Y es la guerra del relato, la de las palabras. Es que es fundamental, cada bando tiene que construir su propia historia, una que le dé la razón y que justifique lo que va a hacer de cara al resto del mundo. Y es que las dos versiones son como el día y la noche, no pueden ser más distintas. Por un lado, Estados Unidos dice que esto es una misión de liberación, casi una cruzada, para salvar al pueblo venezolano de una élite corrupta. Pero claro, si le preguntamos al régimen de Maduro, la historia es otra, una invasión imperialista de manual para quedarse con sus recursos, con el petróleo, vamos, y lo visten como una defensa de la soberanía. Son dos mundos, dos visiones que no se pueden ni tocar. Venga, pues vamos a meternos con el primer argumento, el de la liberación. Porque vale, la intención declarada suena muy bien, pero ¿esto se aguanta por algún lado, legalmente hablando y moralmente? Vamos a ver qué dice la fuente sobre esto. Y esta pregunta es la clave de todo, ¿eh? Porque una cosa es lo que se dice que se quiere hacer y otra, muy diferente, es si se puede hacer legalmente. Al final es, ¿puede un país intervenir militarmente en otro solo porque cree que su causa es justa? ¿Qué dice la ley sobre esto? Pues la respuesta, según el análisis de la fuente, es que no, un no rotundo. Y no es ilegal una vez, sino dos. Sería ilegal por partida doble. Primero, se saltaría el derecho internacional. La Carta de la ONU es muy clara, solo se puede atacar con permiso de la ONU o en defensa propia. Y segundo, se saltarían hasta su propia ley, la de Estados Unidos, que dice que el Congreso tiene que dar luz verde para declarar una guerra. Y aquí, claro, entramos en el meollo de la cuestión. Sería un poco ingenuo pensar que la única motivación es puramente humanitaria, ¿no? La historia nos enseña que detrás de estas operaciones siempre hay otros intereses. Intereses geopolíticos, como bien apunta la fuente, quizás controlar el petróleo o quitar de en medio a un gobierno que no es de su agrado. Rara vez el objetivo es tan altruista como lo pinta. Muy bien, ya hemos visto que el argumento de la liberación tiene sus agujeros. Así que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Toca analizar la otra versión, la del régimen de Maduro, la defensa de la soberanía. La acusación que lanza Maduro es potente. Están atacando la soberanía del pueblo venezolano. Suena muy fuerte, es un argumento con mucho peso. Pero, ¿es verdad? Para responder a eso hay que hacerse otra pregunta antes. ¿En la Venezuela actual, de verdad el pueblo es soberano? Y para entenderlo bien, un momento, recordemos qué es eso de la soberanía popular. Es muy sencillo. Es la idea de que un gobierno solo tiene autoridad si la gente se la ha dado. El poder viene del pueblo. El pueblo es el que manda. Punto. Vale, pues si tenemos clara esa idea, el argumento de Maduro se cae por su propio peso. Según el análisis de la fuente, que el régimen hable de soberanía del pueblo es la mayor de las ironías, es pura propaganda. ¿Y por qué? Pues porque ese pueblo no tiene soberanía ninguna. Está sometido a una dictadura que se mantuvo en el poder con un fraude electoral de libro. Así que el ejército no está defendiendo al pueblo, está defendiendo al dictador. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos desmontado una historia, luego la otra, y al final, ¿dónde estamos? Pues estamos justo en medio de una guerra de propaganda en toda regla. Lo que está claro es que aquí nadie tiene las manos limpias. Ninguno de los dos. Ambos se saltan la ley, ambos retuercen la realidad para que encaje en su discurso, y al final, como pasa siempre, la primera que muere en la guerra es la verdad. Cada una de estas narrativas es en realidad solo la punta del iceberg. Por debajo del agua, la historia de la liberación esconde intereses geopolíticos y violaciones de la ley. Y la historia de la soberanía, pues oculta lo evidente, una dictadura que oprime a su propio pueblo. La clave de la propaganda al final está en lo que se calla, no en lo que se dice. Y todo esto nos deja con la última pregunta, que es la más complicada de todas. A ver, si los dos bandos manipulan, si los dos actúan fuera de la ley, ¿cómo se valora una situación así? La pregunta que nos deja la fuente sobre la mesa es,
peliaguda. Por un lado, un ejército extranjero que sí tiene sus propios intereses, pero que quizá podría traer la libertad. Y por el otro, una tiranía que ha machacado a su gente. La pregunta es inevitable. ¿Cuál de los dos es el mal menor? Bueno, la fuente se atreve a dar una respuesta, pero con muchas condiciones. Ojo, se podría considerar a Estados Unidos el mal menor, pero solo, y repito, solo si se cumplen 3 cosas. 1, que la operación sea quirúrgica, súper precisa. 2, que no haya víctimas civiles y que los daños se limiten a objetivos militares y a los jefes del régimen. Y 3, que todo termine con la captura de los responsables. A fin de cuentas, lo que parece inclinar la balanza, según este análisis, es algo tan simple como la esperanza. Porque aunque haya muchísimas dudas sobre los intereses de Estados Unidos, su intervención se presenta como la opción menos mala por una razón muy concreta. Es la única que tiene el potencial, al menos en teoría, de dar una oportunidad de libertad a los venezolanos. Y con esto cerramos, pero con una reflexión que sirve para Venezuela y para casi cualquier conflicto. Vivimos en un mundo donde la propaganda es el pan de cada día. Por eso, analizar las historias que nos cuentan, intentar ver qué intereses hay detrás, cuestionarlo todo, es más importante que nunca. La pregunta, desde luego, queda en el aire.